Cuando se realizan actividades de resistencia, tenemos que tener consideraciones generales sobre el entrenamiento de la misma, para lo cual tendremos que tener en cuenta que se deben efectuar descansos extensos. Sí o sí, cuando se realiza una actividad prolongada, tanto como fue prolongada esa actividad, tiene que ser prolongado el descanso. Hay que comenzar con un nivel adecuado en nuestra condición física y aumentar progresivamente. Si, por ejemplo, tenemos una actividad sedentaria casi permanente, no se puede empezar a realizar una actividad de resistencia, por ejemplo, salir y realizar trote intenso o un trote moderado, sino en algunos casos se iniciará caminando la actividad y después se irá progresando lentamente hacia, por ejemplo, caminar mayor distancia en el menor tiempo posible y después, por ejemplo, también pasar a lo que sería un trote, ¿sí? Siempre tiene que haber o tenemos que tener en cuenta el principio de progresión. Aumentar en primer lugar el volumen, o sea, tiempo y kilómetros, y después la intensidad. A esa caminata que nosotros hemos iniciado, vamos a empezar, por ejemplo, con 2 kilómetros. Si esa caminata la toleramos, aumentamos más kilómetros. O podemos hacer que esos 2 kilómetros lo hagamos todos los días ya con menos tiempo. Cuando se logre, ¿sí? Eso, vamos a aumentar la intensidad. ¿Qué vamos a hacer? Esa distancia que estamos recorriendo, vamos a hacerlo un poquito más rápido, sin llegar al trote, pero caminando o haciendo tipo marcha atlética. Luego volvemos a extender tiempos, extender distancia, reducir tiempos y después pasaremos a lo que sería un trote. Así progresivamente vamos a ir trabajando. Al estar trabajando en forma aeróbica, principalmente si es que estamos trabajando ese tipo de resistencia, vamos a necesitar como combustible energético la glucosa y esta deriva de los hidratos de carbono, por lo cual la dieta tiene que ser rica en hidratos de carbono. Recuerden también que el cerebro conoce como único combustible energético los hidratos de carbono, mejor dicho, la glucosa. Entonces, si la privamos de ese componente, el cerebro se nos puede apagar. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. Hay que desarrollar la resistencia aeróbica, pues es la base de cualquier programa de entrenamiento físico. Si nosotros estamos por hacer cualquier tipo de actividad, ya sea laboral, física, de ocio, cualquier programa de entrenamiento, esta es la capacidad que se debe desarrollar y principalmente de esta capacidad el tipo aeróbico, porque es la que más contribuye a la salud y a la calidad de vida. Vamos a ver este tipo de resistencia que estábamos hablando recién, que es la resistencia aeróbica. Existen 3 tipos de resistencia aeróbica: la de corta duración, la de mediana duración y la de larga duración. La de corta duración oscila entre 3 a 10 minutos. El combustible energético que vamos a utilizar es el sistema del oxígeno de la glucosa. Puede participar en una primera instancia, si la intensidad que estamos realizando es muy elevada, el sistema lactácido, pero ese es el que tenemos que obviar porque nuestra resistencia es aeróbica. Entonces tenemos que disminuir la intensidad. Después tenemos la de mediana duración. Esta de mediana duración va de 10 a 30 minutos, o sea que el consumo específico es de glucosa, como hemos visto en el sistema del oxígeno. Y posteriormente tenemos la de larga duración. La de larga duración son más de 30 minutos, donde se combinan un componente glucótico y el componente
de las grasas, del consumo específico de los ácidos grasos. Entonces, tener en cuenta esta combinación de sistemas energéticos y los tipos de resistencia aeróbica. Otro de los tipos de resistencia, como pueden ver en el dibujo, es un poco más intenso, es la resistencia anaeróbica. Tenemos la alactácida, o sea que no llega a producir grandes cantidades de ácido láctico, y la lactácida, que sí produce grandes cantidades de ácido láctico. La primera, se utiliza en esfuerzos intensos, pero de poca duración, y la utilización de oxígeno es casi nula. Si vamos a este tipo de resistencia y la duración, si se fijan, 6 a 7 segundos, estamos utilizando el sistema de la fosfocreatina, ¿sí? Por eso es que no deja residuos. La lactácida es para esfuerzos intensos, con gran utilización de oxígeno, pero puede producir ácido láctico. Es una combinación entre el sistema del oxígeno llevado a su máximo nivel, ¿sí?, de intensidad, y el sistema del ácido láctico con producción de este desecho. Dura desde los 20 minutos hasta los 60 segundos, o sea, puede ser 20 minutos de duración total, que esa es la máxima extensión, o la mínima, que vendría a ser 60 segundos de actividad muy intensa. Vamos a ver ahora cuáles son los tipos de entrenamiento. Los tipos de entrenamiento tenemos el continuo, ¿sí?, que se divide en lo que se llama continuo armónico y continuo variable. El continuo armónico posee una intensidad constante, o sea que siempre es la misma intensidad, y consiste en correr en forma ininterrumpida distancias, ¿sí? Una distancia X que me mantenga las pulsaciones por minuto entre 140 y 160. Si yo me paso de esas pulsaciones, estoy trabajando una intensidad que no corresponde. Después tenemos el continuo variable, que quiere decir que la intensidad fluctúa, o sea que vamos a tener mayor intensidad y menor intensidad. Consiste en un entrenamiento con cambios de ritmo. Son dos tipos de entrenamiento que conocemos. El fartlek, que consiste en correr en forma continuada, sin interrupción, variando los ritmos de carrera. Por ejemplo, trote, carrera, trote, carrera, trote, carrera, en diferentes tramos. Las pulsaciones acabarían de 140 a 180 pulsaciones por minuto. Después tenemos el entrenamiento total, que consiste en un trabajo continuo que utiliza diferentes medios, por ejemplo, salto, carreras, lanzamientos, todos encadenados, por ejemplo, en forma de circuito. Esa mejora la resistencia aeróbica y el acondicionamiento físico. Y eso me eleva las pulsaciones a 150 y 180 pulsaciones por minuto. Por último, tenemos el sistema de entrenamiento fraccionado. Este se divide en dos tipos, el de repeticiones y el interválico. El de repeticiones, que es lo que tiene un periodo de trabajo y una pausa completa entre los esfuerzos, que quiere decir que la recuperación tiene que ser total. Por ejemplo, entrenamiento en series, ¿sí? Y el interválico es con una pausa activa e incompleta, o sea, no volvemos a cero, sino que este descanso tiene una actividad intermedia e implica un trabajo anaeróbico, y pueden ser interval training, que consiste en intercalar un trabajo de gran esfuerzo que lleva a las pulsaciones a 180, con pausas activas e incompletas de 1 a 3 minutos, que las bajan a las pulsaciones a 125.
o sea, no la bajan al reposo total. El circuit training es un entrenamiento en circuitos, es una forma de organización que permite el desarrollo multilateral y dosificar la carga según los tipos de necesidades. Este sí tiene estaciones y entre cada estaciones hay pausas, ¿sí? No es como el que vimos anteriormente en el continuado que tenía diferentes actividades, pero entre ellas no había pausa. En esta sí hay pausas y estas actividades son de carreras, por ejemplo, fuerza, velocidad, coordinación, etc. Entre ellas hay pequeñas pausas. Esas pequeñas pausas son para pasar de un ejercicio al otro, ¿sí? Con un mínimo de recuperación, que ese mínimo de recuperación es colocar, por ejemplo, en una gran pista, diferentes estaciones y para pasar de una estación a las otras tienen que hacer un pequeño trote, o sea que no lleva a la recuperación total.